Clase, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos! Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. El día de hoy vamos a seguir a continuar con el estudio de Juan, del capítulo número 4. Y para eso les voy a invitar a que vayamos a la escritura y lo leamos de forma alternada. Inicio yo, posteriormente usted. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estar en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y los versículos los cuales vamos a estudiar van a ser del 43 a el número 54. Amén. Amén. Ya cuando tengan el pasaje, nos ponemos de pie. 4, capítulo 4, versículo del número 43 al número 54. Amén. Amén. Dice así, ya posteriormente le voy a pedir a mi hermano a mi hermana Mai que nos lleve en oración. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Juntos? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Amado Dios, eterno Padre Celestial, en este día venimos ante ti, solamente, Señor, para darte gracias por tu misericordia, por tu gracia todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, hoy nos des el entendimiento para entender tu palabra, Señor. Padre, hay mucha necesidad en nuestra congregación, enfermedad, pérdidas. Señor, te pedimos estés todos los días de tu vida con nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesucristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos sentamos, hermanos, adelante. Esta es una palabra bastante, bueno, como toda la palabra de Dios, es muy interesante, muy interesante. Es importante decir que después de lo que ya hemos visto con anterioridad en las clases, valga la redundancia, las clases previas a esta, vemos que nuestro Señor Jesucristo fue a las personas que no eran gratas en ese entonces. El pueblo judío, pero fue a los gentiles, ¿no? Lo último que vimos fue que... ¿Con quién estuvo? ¿Alguien me puede decir? Con el hijo del rey.
Perdón. No pasa nada. Con Con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana. No pasa nada. La mujer samaritana. Y allí dio prácticamente, él se descubrió con ella prácticamente, ¿no? Ya posteriormente, recapitulando rapidísimo, en resumen, predicó, bueno, más bien dio la palabra, y muchos de los que no eran judíos se convirtieron bueno, tuvieron fe en él, ¿sí o no? Sí. Amén. Amén. Entonces, ahora aquí vemos claramente que en el versículo número 43 de nuestro pasaje, después de ahí dice que pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Allí, como notaste en la lectura, no hizo muchos milagros, porque él mismo había dicho que previamente, bueno, ahí en el siguiente versículo, dice que declaró que el profeta no recibe honra en su propio pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y eso es una gran verdad hasta el día de hoy. Entonces, aquí prácticamente, con base en la literatura que yo me he dado a la tarea de escudriñar, bueno, no por mí, ¿verdad? Pero en nombre de Jesús, obviamente, dice, el profeta no es reconocido en su patria, principalmente en Galilea. Testifica la incredulidad de sus paisanos, en este caso, que atraen sobre sí el juicio condenatorio. Eso es palabras muy fuertes que en la actualidad lo estamos viendo, ¿no? Obviamente no estamos en Galilea, pero literalmente es un juicio condenatorio para aquel que no cree en Cristo. Entonces, aquí hay unas lamentaciones sobre ciudades galileas que vamos a leer a continuación, las cuales estas ciudades las vamos a encontrar en el capítulo de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 20 al 24. Y alguien me hace el favor de leer Lucas, capítulo 10, versículo 12 al 15. Quien haya encontrado el pasaje de San Mateo, les voy a dar oportunidad, y si no, ya el dedo... La dedocracia. Exactamente, la dedocracia va a estar apuntando, ¿no? ¿Podrías apuntar los textos para que los puedan fijar? Sí, claro. ¿En dónde? Están los marcadores. Ah, ok. 24, ¿no? Sí, claro, es San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo número 11, los versículos del 20 al 24. Amén. Amén. San Mateo 20 al 24. No sé. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Ok. Si me entienden a mí, Lalo, te seguro te entienden a ti. San Lucas 10, capítulo 10, versículo 12 al número 15. ¿Quién ya lo tiene? ¿Ya todos? ¿El de Mateo? El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. A ver, mi hermana Daniel, por favor. Dice el texto, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos claramente las ciudades galileas, ¿vale? Esas ciudades están ahí en el territorio. Aquí se acuerdan que yo les mencioné que son lamentaciones, ¿no? Por la incredulidad. Es un juicio condenatorio que les está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí prácticamente también lo vemos referente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo de 12, capítulo 10, perdón, del versículo 12 al 15. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Mi hermano David, por favor. Amén. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hoy. Este último versículo queda muy claro, ¿no? Cómo ha estado, en este caso, ahí dice, y tú, Capernaum. Capernaum era una ciudad también galilea. Y Capernaum o Cafarnaum es un poblado pequeño dedicado a la pesca, anteriormente israelita obviamente, de Galilea, y es a las orillas. Actualmente está al norte, en este caso, de Israel. Pero aquí le está diciendo literalmente, es algo condenatorio lo que le está diciendo ahí. Que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces, como mencioné hace ratito, estábamos viendo previamente que el Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Estamos de acuerdo? Ese pasaje claramente lo vimos en el texto de San Juan capítulo 1 versículo 11. Ese texto está así, y lo voy a apuntar por si lo quieren anotar, no pasa nada. San Juan capítulo 1 versículo 11. Ahí claramente nos está indicando que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Queda claro? Esa parte es muy importante, tengámosla en cuenta en este pasaje, porque sí, aquí se nos habla también de la parte de la fe. Y aquí, en algún momento, realmente lo que dice que el profeta no es honrado en su propio pueblo. Eso es una verdad que hasta el día de hoy está presente. Saben todos quién es Cristo, sabemos todos quién es Cristo. Y así como lo saben, también lo adrede, lo desconocen o no lo quieren reconocer, ¿no? Empiezan a hacer muchas, no me voy a salir de contexto, pero empiezan a ser idólatras de otras cosas. Como previamente lo habían mencionado antes de iniciar la clase, hay personas que van y que siguen a las fábulas o que siguen a lo que quieren escuchar. Lo vimos claramente en el pasaje de 2 de Timoteo, ¿no? Es importante decir eso, que actualmente despreciamos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es algo muy importante decir eso, porque la palabra de Dios, que no se equivoca, está diciendo que hay algo condenatorio ahí. Entonces, es importante decirlo,
que debemos de estar atentos a su palabra, y más en estos tiempos, ¿no? Que como ya mencioné, valga la redundancia, se están desviando a personas. Están dándole la credibilidad a las personas por querer oír lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí, amén? Muy bien. Entonces, aquí también, en el versículo número 45, dice, sin embargo, bueno, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Habían visto todo. En este caso, aún así, a pesar de que han visto o vieron esta gente en ese tiempo, muchos ahí sí lo recibieron. Pero previamente, aquí no se está contradiciendo, por si en algún momento lo pensaron así. El pasaje anterior, el versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice que el profeta no recibe honra. Y el 45 dice, ellos sí lo recibieron. Mis hermanos, no se está equivocando la palabra de Dios. No hay una contradicción aquí. Claramente estamos viendo que, y lo vamos a analizar. Aquí, como ya le mencioné, en el versículo de San Juan, capítulo 1, versículo de 12 al 13, vamos a leerlos todos. Ya lo mencioné hace un momento. Y mi hermana me hace el favor de leerlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. ¿De San Juan 1? Sí, el Evangelio de San 12 al 13. Sí, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Por qué digo que no se contradice nuestro Señor Jesucristo ni la palabra de Dios? Porque aquí, previamente, en otros pasajes, el pueblo de Dios lo seguía porque Él les dio de comer, ¿sí o no? E incluso nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes no me siguen porque creen en mí, sino porque les di de comer. Lo estoy parafraseando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí dice, previamente en el 11, como lo leí, lo dije hace un momento, lo voy a leer textualmente, un versículo antes de lo que leyó mi hermana, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron. No hay duda que algunos lo recibieron. No nos aquí nos pone cuántos. No cabe duda. Sí lo recibieron algunos con esa fe, creyendo en Él por lo que habían visto. Hay algunos que no le habían recibido así. Le recibieron pero por interés de que les cumpliera algún milagro, de que les cumpliera algo. Principalmente, eso era un interés no genuino de parte de ellos para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el versículo 13 lo dice claramente y lo analizaremos. Es parte de nuestro lectura, de nuestro análisis el día de hoy. Los cuales no son engendrados. ¿Quiénes? Los que le recibieron, ¿no? Dice, de sangre ni de voluntad de carne, no es por ellos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente de Dios. Algunos, en previas clases hemos estado entendiendo y leyendo que vino, es pregunta y no es retórica. ¿Vino por todos
¿Vino a morir por todos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? No, ¿No? todos aquellos que le recibieron. ¿Ok? Que le recibieron. Los que creen en él. Los que creen en Él. Vino a morir, sí, por todos, pero... No todos creen en él, no todos lo han recibido. Exacto. Entonces, Entonces, sí murió por todos, lo debemos de entender. Pero no todos lo recibimos. Y Él claramente dice que solamente por los que el Padre les da. Por todos los que el Padre le da. ¿Estamos de acuerdo? Y que ni uno de esos que el Padre le da, Y uno se pierde. ni uno lo va a perder. Amén. ¿Sí? Entonces queda claro. Tal vez dices, es muy fuerte, es muy... Si es dura la palabra. Pero si tú nada más, si nosotros creemos nada más, o porque queremos algo vano, porque tengo interés nada más, creo en Él, porque quiero algo vano, quiero una casa, quiero ese trabajo, es algo, ¿no? Es algo genuino lo que pedimos, es algo vano, ¿no? Algo vacío. En este caso, nosotros debemos de entender eso. No todos, y dice así la palabra de Dios. Entonces, aquí claramente no se está contradiciendo esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Aunque menciona la palabra que los galileos, o sea, lo recibieron bien, pero por interés. Habiendo visto las Claro. Exactamente. Sí, es muy interesante lo que mencionas y es importante que prestemos atención en eso porque a veces leemos de una manera muy superficial. Mi hermano Eduardo lo que está mencionando es sumamente interesante. O sea, cuando ustedes están leyendo el 43, 44 y 45, no hay que desconectarlo de todo lo que demás que hemos visto. Dice 2 días después. ¿Por qué es importante saber esto de los 2 días después? ¿2 días después de qué? De que salió de Ya allí. me pasó. ¿Salió de dónde? De Samaria. Ah, porque se había quedado ahí. Exactamente. Exacto. Se había quedado 2 días con ellos. ¿Te das cuenta cómo va encadenando el relato, el testimonio? El evangelista nos está llevando con una cronología muy evidente. Y dice que salió de allí. ¿Dónde estaba? En Samaria. Entonces, si tú agarras Samaria. el mapita que tienen nuestras Biblias, tú vas a ver Samaria y luego dice que se regresó otra vez a Galilea. Se regresó otra vez a Galilea. Y él, en el 44, que es lo que está mencionando mi hermano, pudiérase pensar que hay una contradicción entre el 44 y 45, pero no es así. El 44 es un comentario del evangelista en el cual claramente se da testimonio por la obra del Señor Jesús en Samaria de que los samaritanos sí creyeron. Esa aldea de Samaria sí creyó, en contraste de los que estaban en Judea, que no creyeron. O sea, los judíos no creyeron, pero los samaritanos sí. Dice, y dijo que no tiene honra en su propia tierra. Este era un dicho popular en aquellos entonces. Entonces podría pensarse que hay una contradicción porque dice, no tiene testimonio en su propia tierra, pero luego va a Galilea y nuevamente nos da testimonio de que algunos galileos creyeron. Y de hecho esto nuevamente lo va a decir en el capítulo 2, cuando habla acerca de que él no se fiaba del corazón de los hombres. O sea, creyeron por las señales que hacía, pero el versículo siguiente dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Y tiene que ver con lo que está diciendo mi hermano. O sea, él no se fiaba en los corazones de los hombres, no porque dudara de la fe, sino porque sabía que no era una fe sincera. Era una fe que descansaba en las obras. Entonces es muy interesante porque lo que está diciendo el 44 y 45 no se contradice, simplemente se complementa. O sea, nadie, al menos el Señor Jesús, o sea, curiosamente, entre sus naturales, no tuvo aceptación. Entre los que no eran de su pueblo, sí tuvo aceptación. Y nuevamente, cuando regresa a Galilea, y si tú vas al mapa, ves Galilea, y vas a ver que ahí está Nazaret. Entonces, nuevamente aquí nos revela que algunos le recibieron
porque habían visto las señales que él hacía en la fiesta, porque habían ido a la fiesta. Y hasta ahí es donde mi hermano se ha quedado. Sí, Nada claro. más para traerlo presente. Esa parte es muy importante decirlo porque todo lo contrario que sucedió en Samaria, literalmente fue lo opuesto que estuvo en Galilea. ¿Y por qué digo esto? Acompáñenme al Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Es referente a lo que comentaba mi hermano Daniel. Dice el texto, Marcos, ¿qué? capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice el texto, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Está haciendo alusión de que fue a Galilea y le seguían sus discípulos. Estaba con ellos en Samaria, ¿sí o no se acuerdan? Sí, sí, sí. Y dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Su propio pueblo, todo lo contrario que hizo los de Samaria, aquí lo están cuestionando. En este caso, los de Samaria, ¿por quién creyeron primero? ¿Por la palabra de quién? De la mujer. Realmente fue y dijeron, ok, y ellos no cuestionaron a la mujer, no cuestionaron lo que decía la mujer. Y fíjate qué impactante, nuevamente subrayo esa parte, qué impactante debe haber sido el testimonio de aquella mujer, porque, vuelvo al punto, en aquellos entonces no se les prestaba atención a las mujeres. O sea, imagínate qué impactante debe haber sido el testimonio de aquella mujer, que los hombres de aquella ciudad creyeron por el testimonio de ella y llamaron a Jesús y le pidieron que se quedara por el testimonio de ella. Ya después ellos comprobaron y creyeron por el testimonio de Jesús, por eso él se quedó 2 días con ella. Sí, Pero es muy interesante esto. Sí, y es muy acertado porque ellos escucharon el testimonio, mas no lo habían visto y no tenían el placer de entablar una conversación, de escucharlo con él. O sea, habían escuchado, nota de pie de página, hemos escuchado nosotros el Evangelio, ¿sí o no? Amén. Amén. Qué afortunados los que vieron. Wow. ¿Sí o no? Los de Samaria sí lo vieron. Pero previamente habían escuchado y habían creído. Y tenían esa curiosidad. Tanto es así que fueron. Dice la palabra de Dios que fueron. ¿Sí o no? Dice, pero vean lo que dice su propio pueblo. Lo siguen cuestionando. Dice el versículo número 3 de nuestro pasaje que acabo de mencionar, San Marcos 6, versículo número 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y se siguen cuestionando, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice, y se escandalizaban de él. Dice, mas Jesús les decía, el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y escuchen lo siguiente. En el pasaje que estamos leyendo, ahorita les voy a hacer una pregunta referente a lo que voy a leer. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No hizo tantos milagros, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y escuchen lo siguiente. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, tanto fue aquí el asombro, pienso yo, la tristeza, porque al fin del día él era un hombre como nosotros y sentía, ¿no?, que dejó su lugar natal y prefirió ir a enseñar a otros lugares. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la pregunta que les iba a hacer, después
bueno, ¿cuál fue el primer milagro que hizo ahí en Galilea? Luego en vino. ¿Ok? ¿Sí? En las Sí, bodas amén. de Cana. Amén. Amén, ¿sí? ¿Y cuál es el segundo? Espero que hayan prestado atención en la lectura. ¿Cuál es el segundo milagro? Lo dice, lo leímos. Lo acabamos de leer hace un momento. Lo leímos. El niño que se estaba Claro. que su papá Este es el segundo milagro. Y la lectura que lo vimos, nuestra lectura base, lo menciona. Entonces, es muy interesante también. Adelante, mi hermano. Subrayo esta parte porque a veces, insisto, no leemos con cuidado y nos perdemos esos detalles que se complementan. El Evangelio según San Marcos que acabaste de leer nos muestra la incredulidad de los de Nazaret y que dice que pues, no pudo hacer muchos milagros, sino solamente sanó a unos pocos. ¿Ok? Ese es el relato de Marcos. Juan nos va a contar que sanó sanó en esta zona, sanó al hijo de un noble. ¿Sale? Y dice que va a ser esta una señal, una segunda señal, ¿ok? Un segundo milagro. ¿Ok? Sí, amén. Ahora, el punto aquí, el tema clave de todo esto es la tremenda incredulidad que había en esta zona. Y que a pesar de eso, pudo hacer este sencillo milagro, pero este milagro pudiera pensarse que en vez de traer un impacto o una conmoción, lo único que fue es reforzar la terrible incredulidad. O sea, hay milagros en la Escritura, al menos de los que hizo nuestro Señor Jesús, milagros que atrajeron a la gente. Pero hay milagros que volvieron más incrédulas a las personas. Sí. Milagros que podrían pensarse de juicio. Por eso estas sentencias que acabamos de leer, muy tremendas contra estas ciudades, porque el Señor hizo milagros ahí y no creyeron. Sí, amén. Y los samaritanos que no vieron, lo mencionaste hace un momento, o sea, no pierdan ese detalle, o sea, los samaritanos no vieron ni un solo milagro, ni uno solo, Creyeron. y creyeron. O sea, es por esto que es muy peligroso nosotros perseguir estos apetitos carnales de estar buscando estas señales extraordinarias, estos milagros. El sensacionalismo es peligroso. Porque dependemos de las señales para poder creer. Si no hay señales, no creemos. Y yo debería depender no de las señales, sino de la misma palabra de Jesús. Esto es muy impactante. Sí, hay que tener temor santo, ¿no? Amén. Amén. Aquí prácticamente, en este caso, como mencioné en el anterior versículo, sí lo recibían. Pero, hay una expresión muy, muy interesante que ellos decían y se maravillaban. Ahorita les voy a dar la cita. Es, en este caso, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. El versículo es, voy a leer el número 26. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Pero ni aún así, ellos se asombraban de los milagros. Ya hablo del pueblo que lo recibió, pero lo recibió como no genuinamente. Aunque maravillados de todo lo que había hecho, realmente él veía literalmente lo más profundo de su corazón. En este caso, literalmente, por eso entristecido, pienso yo, me atrevo a decirlo, pero muy asombrado por su incredulidad, prefería irse de ahí a enseñar a otras personas en lugar de su pueblo. ¿Queda claro? El contexto previamente del versículo que yo acabé de leer es cuando Jesús sana a un paralítico. Ese contexto es necesario. Recordemos que hay que leer el contexto, no solamente el versículo, pero es referente a lo que ellos veían, los milagros que hacía Jesús,
y decían, oh, hoy hemos visto maravillas. Y posteriormente que lo seguían, sí, pero lo seguían, pero porque querían algo de él, que no era precisamente su fe genuina hacia él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Este pasaje en el cual estamos leyendo también, es importante decirlo, que aquí, aunado a toda esta incredulidad, también hay una parte de fe. Amén. La parte de fe de una persona que pedía ayuda. Y él insistió tanto que Jesús le dijo, en este caso, fíjense bien, antes decía, ve ahora. La persona decía en el versículo 49, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Con esa necesidad, con esa, no sé, angustia, se le acercaba, ¿no? Dice, la traducción que estoy leyendo es la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario. Dice, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Aún a pesar de que era, de que había visto tanta incredulidad y que sabía que esta persona lo buscaba también. ¿Por qué? ¿Por una qué? Necesidad. Sí, necesidad. Y también dijo, es él he escuchado los milagros, yo voy con él. En este caso, previamente, dice la palabra de Dios, que era una persona, ¿qué? De gobierno, ¿no? Como ya se menciona en la palabra. Y en el versículo 48, esta es una palabra fuertísima. Literalmente le rogaba, ¿no? Esta persona. Pero Jesús le preguntó, y lo voy a leer en esta traducción, dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Acaso no creeremos en Él si no nos hace el milagro? En este caso, preguntémonos. Si no vemos señales milagrosas, tú le pides a Dios. Ellos sí lo pudieron ver, lo vemos ahorita. Ellos lo veían porque lo veían exactamente cómo sanaba a los enfermos. Nosotros lo vemos plenamente el día de hoy. Tú le ruegas, le pides con fe, porque también dice su palabra que es pedir con fe. Pero si Él no te la cumple, aún así nosotros lo despreciaremos. ¿No? Es fuerte esta palabra, ¿no? Vamos a leerla para que allá en casa, ya la leí en la traducción, pero mi hermana Carla me hace el favor de leer el versículo número 49, por favor, en la versión Reina Valera. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el 50, por favor. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ok, creyó. Pero, y también, previamente, imagínense, está pidiendo el favor, está suplicando literalmente. Y la palabra en el versículo 48, por favor. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Imagínate, les estaba diciendo ahí, y aún así, obviamente, tuvo misericordia de esa persona. Me adelanté el contexto, pero es como para hacer la ejemplificación. Tú estás necesitado, pero a ti te dicen, ven, acércate. Parece que te entra por aquí, te sale por acá. En este caso, una ejemplificación muy burda. Y aún así,
sabes que te tienes que acercar cuando a todas horas, no solamente cuando necesitas. Y aún así de que tú lo has despreciado, que sabes que ya sabes la palabra de Dios, pasa que sigues suplicando. ¿Y qué pasa con el Señor? Tiene misericordia, ¿no? Siempre ha tenido misericordia. Entonces, esta lectura, el día de hoy, esta clase, nos compete dos cosas: la incredulidad y la fe. La incredulidad del pueblo judío en la palabra de Dios, pero la fe de algunos cuantos, de los que quieren realmente ir al Señor, humillarse a Él. Esta persona sí se humilló porque él quería un milagro. Nosotros debemos de humillarte, no solamente por un milagro, sino siempre. Es lo que aquí nos está queriendo decir el día de hoy la palabra de Dios. Acércate con la fe, con esa humillación día con día, no solamente en caso de cosas que tú quieras. Que sabes que el Señor sabe de qué cosas carecemos. Pero no solamente este pasaje nos deja esa parte. No seamos incrédulos y vayamos al Señor con la fe. Aceptemos al Señor con la fe. Y como le dijo en el versículo 50, y con esto casi cierro, dice: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó y se fue. Hermanos, hay que creer, hay que tener fe en el Señor, pero creer en Él, humillarnos a Él. No solamente mientras tengamos aflicciones o mientras querramos algo, sino siempre es necesidad prioritario del que se dice o que nos decimos ser cristianos, ir al Señor con algo genuino, con la fe y para darle gloria y honra, humillarnos a Él en todo tiempo, para que en el camino, como a esta persona, que nos salgan al encuentro y que nos den una noticia más que excelente, que ese milagro se ha concluido. Pero el milagro, como lo decía en algún momento mi hermano, es terminar la carrera de la fe. Es terminar la carrera de la fe a pesar de luchas, a pesar de pruebas. Citaba mi hermano al apóstol Pablo, y es importante decir eso, que nosotros sigamos la carrera de la fe, aceptemos al Señor Jesucristo y literalmente Él obrará en nosotros como a Él mejor le pareciera. Entonces nuestra clase nos deja esta enseñanza: no seamos incrédulos, humillémonos y tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Les invito a orar y con esto cerramos. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad una vez más de escudriñar tu bendita palabra, de elogiarte, adorarte, glorificarte, pues tú te mereces todo, bendito Dios. Es dura tu palabra, pero como dice tu bendita escritura, nos es útil para instruirnos, para corregirnos, para hacer y tener en este conocimiento de lo que tú quieres para con nosotros, no lo que nosotros queremos. Sea dada toda la gloria para ti por todos los siglos. Seas bendito en el nombre de tu único Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Así le dejo el lugar a nuestro hermano pastor. Le damos gloria al Señor y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Eduardo, que nos ha dado el mensaje del día de hoy.
Y sumamente interesante, sumamente impactante. Si usted observa este texto, que puede parecer muy sencillo, realmente contiene una verdad tremenda. De hecho, a mí yo ahorita me quedé así impactado, o sea, con varias de las declaraciones ahorita del texto y de la exposición de mi hermano Eduardo. Y en particular me quedé pensando mucho en el hecho de que el hombre, este oficial, dice que le pidió al Señor que descendiera antes de que su hija muriera. Su hijo o su hija, no, su hijo. Antes de que su hijo muriera. Y le dice, ve, tu hijo vive. Y él dice que, y hay una palabra clave ahí que dice, y él creyó la palabra de Jesús y se fue a su casa. Eso puede parecer muy sencillo para nosotros, pero es algo tremendo. O sea, él dijo, sí Señor, o sea, él le dijo, tu hijo vive. Y se regresó a su casa. Ahí está el punto clave de la incredulidad o la fe. Muchas veces nosotros necesitamos ver. Somos como Tomás. Hasta no ver, no creer. Necesitamos literalmente ver las cosas, ver las obras. Estamos hambrientos, nuestros ojos están hambrientos de milagros, de cuestiones sensacionalistas. Nuestra carne tiene hambre de pruebas. Nuestra carne quiere pruebas. Porque somos incrédulos. Pero lo único que debería bastarnos para creer y confiar es la palabra del Señor. Nada más. O sea, fíjate el contenido de lo que hay aquí en este mensaje. Por eso la próxima semana va a haber 10 preguntas de lo que expuso mi hermano Lalo, a ver si prestaste atención. No, y viste, nadie dijo amén, ¿verdad? Porque lo que acaba de pasar aquí es muy tremendo y todos ustedes lo vivieron estos días, en estos meses. La palabra del Señor nos debe bastar. Porque incluso aunque el Señor no responda de la manera que a nosotros nos gustaría, el Señor responde. Y yo debería de regresar a mi casa confiando en la palabra del Señor. Amén. Y lo que vemos es una respuesta maravillosa, porque incluso regresa el oficial a su casa, salen sus siervos. Me corrige si estoy diciendo una herejía, ¿eh? Sí. Salen sus siervos antes de que él llegue a su casa y le dicen, tu hija ya está bien. Pero como nosotros somos por naturaleza, ¿qué cosa? Un poquitito. Hay una pizquita. Una pizquita de... Este hombre yo creo que veía así como estos programas de Discovery Channel, de estos de ciencias, ¿no? ¿Qué te gusta? National Geographic, dime algo. Le gusta ver estos documentales ¿será verdad? Este tipo de cosas, ¿no? Y él es un hombre racionalista. Dice, ay, ¿a poco sí? Él era mexicano. ¿Neta? ¿Y qué es lo que hace? Dice, ¿Cómo a qué hora? Ahora. más o menos, dame, ¿como a qué hora sanó? ¿Como a qué hora mejoró? No, pues como a esta hora. Sas en toda la boca. ¿Y entonces qué dice el texto? Entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Fíjate qué interesante cómo opera la palabra del Señor para mostrarnos, incluso de una manera, decía mi hermano, la palabra es dura. No, incluso es ofensiva. O sea, porque en estos versículos nos ha dicho que somos por naturaleza incrédulos, que somos sensacionalistas, que nada más buscamos al Señor cuando lo necesitamos, que le pedimos ayuda y él, a pesar de que Él nos responde, nos ponemos exigentes. O sea, tu hija vive. ¿Qué era lo que hubiera dicho el oficial? Maravilloso, fantástico, genial, gracias Señor. Era para que se hubiera regresado y le hubiera dicho, Señor, ya sanó mi hija, gracias. No sé, estoy reescribiendo el evangelio. No,
O sea, todavía se puso a evaluar si era verdad, a qué horas había sucedido. ¿Ves cómo somos? Dani, yo tengo otro punto de vista. A ver. Bueno, este hombre va y escucha lo que había hecho Jesús en algunos lugares y de alguna manera va por fe. Ya la tiene. Las cuestiones que dice Jesús no era por él, sino por aquellos que habían visto. O sea, él va y les lanza la piedra a él. Pero se ocurren dos milagros. Uno donde le dice, tu hijo vive, le da la revelación. Pero quiero pensar en Pedro, que le dice, Pedro, ven, cuando lo ven en la barca en el mar, que les daba miedo, pensaban que era un espíritu. Y Pedro de un momento le dice, ven y camina en el agua. En un momento dado, él duda, ¡bum!, va para abajo. Le dice, sálvame. Este hombre, cuando le dice Jesús que él ya tenía la fe y le dice Jesús, dice el Evangelio, dice que él creyó. Exactamente. Cosa que Pedro no lo hizo. Pero él cuando llega a lo que voy, bueno, este hombre era de autoridad, tenía más autoridad humana que Jesús. Él se humilla. Ve qué tan endeble es nuestra fe. O sea, es un punto muy interesante lo que tú mencionas. Mis hermanos, no existe fe perfecta. No existe fe perfecta. Pero aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente. Ahora, ten en cuenta que él creyó en la palabra que el Señor le dijo acerca de la sanidad de su hijo. No quiere decir que haya puesto su fe en el Señor como su Señor y Salvador. ¿Me explico? Pero lo importante aquí, lo que debemos dejar de entrever, es que el Señor en su misericordia, estos milagros, ya lo dice esta sección, ¿con qué propósito fueron expuestos? Estos milagros eran señales, lo dice el versículo 54, si mi memoria no me falla. El versículo 54 nos subraya y nos dice, esta fue una segunda señal que el Señor hizo. ¿Señal de qué cosa? ¿Milagros? De la incredulidad. Acuérdate que uno de los propósitos, regresémonos hasta meses atrás, uno de los propósitos del Evangelio de Juan es mostrarnos la incredulidad y la fe. Y esto era para mostrarnos la incredulidad tremenda que había en los corazones. Por eso él dice, no hay profeta en su tierra. Creyeron en él, pero por las señales que hacía, y a pesar de todo, él decidió ayudar al hijo del oficial. Y el oficial creyó, y el Señor le respondió. Pero todavía ves estos matices de incredulidad. Puede parecer algo muy sencillo, pero todavía nos ponemos exigentes, nos ponemos a querer medir cómo Dios obra. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que el Señor abruma y él dice, y él entendió. Pero ¿sabes qué es lo que no veo ahí? Gratitud. No, y la incredulidad te lleva a la ingratitud. Y a la destrucción. Claro, porque a final de cuentas estas sentencias terribles que leímos al inicio no son cualquier cosa. Quiero y esto lo mencionó mi hermano Eduardo hace un momento y te lo vuelvo a reiterar yo porque es muy importante. ¿Quién no ha visto la obra del Señor en su vida de una manera extraordinaria? ¿Quién no la ha recibido? ¿Quién no ha visto las obras del Señor? Todos las hemos visto, las hemos experimentado. ¿Y por qué nos ponemos incrédulos? Fíjate la tremenda condenación que hay. O sea, el contraste que va haciendo entre ambos pasajes. Los samaritanos, ¿a quién sanó entre los samaritanos? ¿Qué muerto resucitó? ¿Cuántas multitudes fueron alimentadas? Nada, cero. Nada. No hubo ni un solo milagro. Pero toda esa comunidad creyó en Él como su Señor y Salvador. Y creyeron en Él por la palabra de Él. O sea, no pusieron su fe solamente en el testimonio de la samaritana. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que nosotros traigamos esto a nuestras vidas, traigamos esto a nuestros corazones. Porque mis hermanos, nosotros hemos recibido tantas bondades y bendiciones extraordinarias, hemos visto tanto la mano de Dios, respuesta en nuestra vida. ¿Sabes por qué este juicio es tan tremendo para estas ciudades?
Porque hubo muchas ciudades, y el mismo texto lo dice, muchos lugares donde si hubieran sido hechos estos milagros, extraordinario, hubieran venido al Señor. Pero, por ejemplo, Sodoma. Incluso, o sea, dice, si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, no hubiera sido destruida. Pero no fue así. Ahora, ¿Dios no ha tenido respuesta y misericordia en tu vida? ¿No ha obrado en tu vida? No deberíamos ser incrédulos. No deberíamos. ¿Está usted de acuerdo, hermano? ¿Ibas a comentar algo? Sí, es que no terminé. Es que sí dio luz mucho mi hermano Lalito en su versión, porque le dice, en la versión que tiene Lalito dice vivirá, y aquí en Reina Valera dice ya vive. Entonces a mí me da a entender lo que él pregunta, o sea, pregunta la hora como diciendo en qué momento, nunca dudó, yo creo. En este caso, él a lo mejor pensaba si fue en el momento que le dice ya, o fue durante el trayecto del camino. A lo mejor eso es lo que salta la duda. Cuando le dice Señor, él reconoce el poderío de Cristo, lo reconoce. O sea, pienso de esa manera. Pero es que es lo de menos, la hora, cómo fue. Pero está emocionado, está maravillado. Ve a aquellos hombres, o sea, es la emoción. Ahora, para poder interpretar un texto... Dios, tienes gratitud. Y él no tuvo gratitud. O sea, sí se maravilló, estaba emocionado porque soy judía. Pero como dice Dani, no regresó, yo hubiera regresado. Gracias, Señor, lo hiciste vivir. Se quedó con eso. Pero la premura del texto, él está emocionado, escucha. En cambio, el ciego de nacimiento tiene todo el tiempo y todo eso. Él se adora y se postra delante de él cuando sabe quién es. Pero él quiere correr. ¿Cuál es el correcto sentido en el que podemos interpretar un texto? ¿Basado en qué? En el contexto. Es por eso, es muy importante que nosotros no podemos hacer teorías sin evaluar los hechos. Porque si nosotros hacemos teorías, vamos a hacer encajar los hechos en las teorías y no las teorías que se basen en los hechos. Los hechos que están reflejados aquí en el texto claramente nos reflejan una cosa. Todo el contexto de la sección que leímos hoy del 43 al 54 circula en una cosa muy evidente. Incredulidad. Había incredulidad en la tierra, en esta zona. Por eso él dice, nadie es profeta en su tierra. Los galileos, vuelvo al punto, le recibieron porque vieron las señales que había hecho en la fiesta e inmediatamente nos cuenta el testimonio de este oficial. Ahora, ¿tú crees que por accidente el texto bíblico va a conectar estas dos menciones con esto? No. Ahora, yo no dudo que haya gratitud, yo no dudo que haya asombro en la experiencia de este oficial, pero el texto no lo dice. El texto no nos dice eso, solamente nos dice que sí, ciertamente creyó. Bendito sea Dios, qué bueno. Eso le sirvió para que su hijo sanara. Pero eso es una virtud ¿de quién? ¿Del oficial o del Señor? Porque a pesar incluso de tu incredulidad y de la mía, el Señor nos responde. A pesar de nuestra incredulidad, mis hermanos, el Señor nos responde. El cómo actuamos después ya es otra cosa. Pero el Señor es bueno, siempre, todo el tiempo. Amén. Vamos a orar para ya cerrar, ¿sale? Y nos vemos la próxima semana. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, en el que tu siervo Eduardo, Señor, ha expuesto, Señor, este pasaje. Gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para no ser, Señor, incrédulos, Señor, para poder, Señor, tener ojos espirituales, para tener un corazón agradecido, Señor, para no buscarte solamente cuando necesitamos o buscarte porque queremos ver obras en nuestra vida. Tu palabra, Señor, nos debe bastar y debe ser suficiente para nosotros. Forja en nuestras mentes y corazones, Señor, gratitud, sinceridad y una respuesta obediente y llena de fe. Encomiendo, Señor, a mis hermanos, Señor, a tu guía, a tu cuidado en esta semana a lo largo de este estudio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, recuerden que nos vemos todos los días con el plan de lectura McChain. Nos vemos el lunes y el viernes con nuestro audiolibro, con nuestros audiolibros, y nos volvemos a ver la próxima semana con nuestro estudio
En Busca de Dios, donde ya la próxima semana vamos a estar viendo la lección número 6. Y el día de mañana nos estamos viendo para congregarnos en la iglesia local. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.